requisito que pondría es que no se crea que su especialidad es el centro del universo. Que el currículum oficial es impresentable, efectivamente lo es, pienso. Pero, ¿quién lo hace impresentable? Segunda reflexión, si se viven las competencias básicas como un añadido al currículum, algo está fallando. Y bueno, pues las competencias se trabajan evidentemente con contenidos. Esos son los que vienen en el currículum. Los contenidos que mejor pueden favorecer la adquisición de esas competencias. Por tanto, las competencias no son un añadido al currículum, son una forma diferente de entrar al currículum. ¿Qué son hoy los aprendizajes imprescindibles que requiere cualquier ciudadano para su desarrollo personal y profesional? Y tener cada día más claro que lo que hace falta es reflexionar en común con especialistas de otros ámbitos cuáles son de verdad esos aprendizajes imprescindibles que hay que garantizar al alumnado y, por tanto, cómo ayudar al profesorado. Eso sería una segunda característica, cómo poder favorecer y ayudar al profesorado a ese trabajo cooperativo, a ese trabajo en común. Pero también señalaba Liliana esta mañana, tenemos que hacer los alumnos autónomos para que puedan realmente seguir aprendiendo por su cuenta. ¿Y cómo hacemos eso también con los profesores? Para que pueda seguir aprendiendo por su cuenta, para que pueda seguir sacando también beneficio de la participación en otro tipo de actividades que pueden ser más individuales. Es una búsqueda de diferentes instrumentos que le pueden facilitar ir mejorando su información, su formación, su conocimiento en determinados ámbitos. ¿Cómo se forman esos futuros asesores y formadores? ¿En la universidad? Bueno, habría que pensar en ello. Yo, en principio, no lo veo por ahí. Veo más bien que tras unos requisitos de una experiencia docente determinada en un ámbito determinado, pues después se puedan hacer, como se hacen también en otros sectores, pues formación específica dirigida a esas personas que ya han tenido una trayectoria que se considere la más adecuada, con los requisitos que se establecieran para poder hacerlo. Eso es hablar de futuro, pero ¿qué hacemos con los que ya están? ¿Qué hacemos con la actual red de asesores y formadores que hay en el conjunto de las comunidades autónomas? Creo que ninguna comunidad autónoma por sí sola tiene capacidad suficiente para organizar la formación de su propia red de asesores. El Ministerio va a proponer, y ya lo dijimos a la última reunión de la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación, proponer una serie de planes comunes de actuación, entre los cuales estará, en primer lugar, propuesta de actividades específicas de formación de la red de asesores y formadores. Al verano que viene ya habrá una, con lo cual ya tenemos ahí dos desafíos. Uno, cómo actuar en formación permanente para los que ya están, o los que puedan estar inmediatamente pasado mañana, y cómo también reflexionar sobre la futura formación inicial, por así decirlo, que haría falta, en qué ámbito y con qué características. ¿Es suficiente con lo que tenemos, con los actuales centros de profesores con diferentes nombres y variantes, para responder a las demandas de formación del profesorado, de formación permanente, de todas las etapas educativas? Yo creo que no. Hacen falta otro tipo de entidades de mayor, de ámbito territorial diferente. Crear algún centro de formación del profesorado de lenguas para toda España, algún centro de formación del profesorado de matemáticas para toda España. Y he puesto los dos ejemplos de los dos primeros que vamos a proponer. Creo que sería bueno para todos y no solamente no es incompatible con lo que es otro tipo de modelos de formación, sino que creo que es complementaria y que además enriquecería ese tipo de trabajo.